mecanizado. ¿Listo? Y esto hemos aprovechado para decir que el avance, ¿sí? El avance básicamente está, o puede llegar a ser convertido en esta forma, ¿no? De 0.15 milímetros por revolución, que es lo que les explicaba, que en una revolución avanzo 0.15 milímetros, ¿no? Y si lo multiplico por el número total de revoluciones que da, bueno, tengo esta velocidad de avance con 45 milímetros mínimo, ¿no? Bien, sigamos. Habíamos efectuado, sí, para la primera pasada, el diámetro final de la primera pasada, que la habíamos denominado, ¿sí? Diámetro intermedio 1, ¿sí? Que no es otra cosa que el diámetro inicial que yo tengo, menos 2 veces la profundidad de pasada, ¿no? Y esto es igual a 90, ¿ya? Y 90 menos, perdón, 2 veces la profundidad de pasada igual a 88, ¿no? Igual a 88. Este era el diámetro final después de la primer pasada. Listo. El diámetro medio entonces iba a ser 89, así tal cual como hemos sacado aquí, y la velocidad de corte 83.88. El tiempo de mecanizado. Esto lo habíamos sacado de una forma también práctica, también análoga, que podríamos hacer ese pequeño repaso, ¿no? Si yo tengo, y eso espero que también ustedes se den cuenta muy bien, ¿ya? Yo tengo ahí una pieza, ¿sí? Esta pieza que tiene de largo de 180. ¿Listo? 180. Bien, pero miren, yo voy a dividir esto, ¿sí? 180 para mí es lo mismo que decir 90 más 90. Bien. Otro detalle, voy a decir que cada uno de estos 90 es igual, a ver, si yo lo parto, quiere decir que este lado es 90 y este otro lado también es 90. ¿Qué pasa si yo lo parto todavía esto a la mitad? Ahí y ahí. Entonces, miren, aquí tengo 45 más 45 hacen estos 90. Más 45 y más 45 que hacen estos otros 90, ya tengo los 180, ¿sí? Entonces, tengo una longitud que es de 4 porciones de 45 milímetros. El avance dice que es capaz de realizar el mecanizado ya, voy a marcarlo aquí. 45 milímetros por minuto. Entonces, yo les había dicho lo siguiente. Para mover la herramienta, ¿sí? Para mover la herramienta desde este lugar, ¿sí? Desde aquí, desde este extremo hasta aquí, han pasado 45 milímetros. ¿Cuánto tiempo necesito? Un minuto. Un minuto. Bien. No se olviden que esto me dice que recorro 45 milímetros en un minuto. Listo. Aquí, ¿qué hago de nuevo? Estos otros 45 he recorrido. ¿Cuánto me toma? Otro minuto. Otro minuto. Otro minuto. Y así puedo ver de este otro minuto, ¿sí? De una forma esquemática, ¿sí? De una forma esquemática, simplemente tendremos que sumar todo esto y vamos a obtener que son los 4 minutos, ¿no? Bien, espero que se vayan dando cuenta también así de esa forma, ¿ya? Es mejor comprender, ¿sí? Así que cerrarse una fórmula, ¿ya? Que cerrarse una fórmula. Pero de todas formas la fórmula nos dice que la longitud de pieza sobre el avance me da el tiempo de mecanización, ¿no? Y el volumen de material eliminado, bueno, que básicamente es el área por la profundidad de corte, ahí tenemos área, y por el avance, con esto tenemos una tasa de remoción de material, ¿no? O milímetro cúbico minuto también. Listo. Pero habíamos dicho que esto es una respuesta, ¿sí? Esta es una respuesta parcial del inciso A, B y C.
¿ya? Todavía no es la respuesta total, ¿no? Listo, entonces ahí vamos a seguir nosotros. Para la segunda pasada hemos procedido de igual forma, ¿sí? Para la tercera pasada, ¿sí? Igual hemos sacado todo esto. Hemos comprendido, ¿sí? Que en realidad lo que estoy haciendo por pasada es disminuir el diámetro, ¿sí? Disminuir el diámetro. Y entonces habíamos llegado a esta conclusión, ¿no? Donde el resultado, vamos a decirlo así, el inciso A, ¿sí? Cuando quiero dar solución al inciso A, debo nombrar por pasada, ¿no? Cada una de estas, ¿ya? Y cuando hablo del tiempo de mecanizado, si me dice que es el total, debe ser la suma, ¿no? Y si me dice respecto del volumen de material eliminado, ¿ya? Entonces lo puedo establecer por pasada, ¿ya? Como también lo puedo establecer completo, ¿ya? Completo. Bien, pero este es volumen de material eliminado por unidad de tiempo. ¿Cómo hago para sacar solo volumen? ¿Cómo hago? Multiplicamos por el tiempo que ha trabajado. Correcto. Nada más, ¿cierto? ¿Sí? Bien, entonces aquí simplemente será que nosotros podamos realizar esto. Perdón. ¿Ya? Esto únicamente lo tendremos que multiplicar por el tiempo de mecanizado por pasado, ¿no? Y ahí ya me va a salir volumen. De ahí sumo estos volúmenes, ¿ya? O puedo agarrar este volumen total, ¿sí? Milímetro cúbico por minuto, y esto multiplicarlo, todo esto solamente por 4 minutos, ¿ya? Y me va a salir lo mismo que haría de esta forma. ¿Listo? Bueno, pero yo aquí les había marcado una referencia, les había dicho qué es lo que pasa si ustedes tienen que llevar a hacer mecanizar un eje, ¿ya? Y ahora ya tienen una referencia, ¿sí? Una referencia del tiempo, o por lo menos de cómo calcular el tiempo de mecanizado. ¿Y qué pasaría si les dijeran, no, esto va a estar para mañana, ¿no? Esto me voy a tardar más. Listo. Esto es un poco muy similar, ¿sí? Tal vez a un análisis que podríamos haber realizado para nuestro ejercicio del... ¿qué número era nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio de la pregunta 3 del examen, donde les decía acerca de los ejes que tenían que ser mecanizar en acero inoxidable, ¿cierto? Miren que incluso para esto ya nos está sirviendo un poco, ¿sí? Todo este concepto ya de lo que estamos calculando. Entonces, sobre todo, ¿qué es lo importante aquí? Si yo no tengo el material disponible, ¿ya? Y si solamente tengo algunos elementos disponibles, por lo menos sé el tiempo que le va a demorar al que está haciendo el mecanizado. Me da un cierto lapso como para que yo vaya y pueda empezar a gestionar o conseguir el material, ¿no? Entonces, toda esta información es bastante útil, ¿ya? Bueno, y este es un resumen de lo que hemos visto de la resolución del problema de la anterior clase, ¿ya? En el inciso D, lo único que ustedes tenían que hacer, si es que lo han resuelto, porque en eso hemos quedado, ¿no? En el inciso D, lo único que cambia es N, para el inciso D. A ver, ustedes me van a hacer recuerdo, ¿ya? N cambia a 500 RPMs, ¿no? Nada más. ¿Listo? Bien. Y en el inciso E, ya no tengo de dato N. N no tengo de dato. Lo que tengo de dato es la velocidad de corte. Y esta es aproximadamente, o nos dice que sea próxima a 100 metros minuto.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que miren, en lugar de 83, yo voy a tener aquí 100. En lugar de 81, yo voy a tener 100. En lugar de esto, yo voy a tener 100. ¿Qué implica? Que voy a tener que subir, ¿sí?, las RPMs. A ver, veamos este lado. La velocidad de corte hemos dicho que es igual a pi por el diámetro medio. Yo lo voy a colocar así, miren. 1000 por n. ¿Ya? Entonces, la primera cosa. ¿Qué pasa si n sube? ¿Qué pasa si n sube? ¿Qué pasa con la velocidad de corte? También sube. También sube. Sube, ¿cierto? Sube. Listo. Bien. Entonces, este es un detalle que ustedes tienen que tener en cuenta. Voy a despejar aquí n, ¿ya? Pero creo que no va a ser tan necesario. Lo haremos. Voy a despejar n, ¿ya? Entonces n aquí sería igual. Miren, b sub c, que es la velocidad de corte, ¿no ve? Igual yo lo voy a colocar así separadito. 1000, que es la constante, el factor de conversión, entre pi por diámetro diámetro medio. medio. Listo, entonces ahora ahí ustedes díganme, ¿qué pasa si la velocidad de corte sube? ¿Qué pasaría? También va a subir. Las RPMs van a subir, ¿ya? Entonces, miren, muy probablemente ya no esté hablando de 300 RPMs, ¿no? Sino que voy a hablar de más. ¿Por qué? Porque con 300 RPMs dice que obtengo 83, 81, 80, ¿sí? Y si esto sube hasta 100, las RPMs también van a subir, ¿no? Entonces miren que que de esa forma nosotros tendríamos que haberlo hecho, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Listo? ¿Cómo hago para reducir el tiempo de mecanizado? ¿Cómo hago? Aumentando las devoluciones. Aumentando las A devoluciones. ver, analicen. Está bien eso, parcialmente, pero quisiera de forma general. A ver, ustedes díganme, ¿cómo reduzco el tiempo de mecanizado? Aumentando el avance. Correcto, Aumentando muy el bien. avance. Ustedes dense cuenta, ¿quién es el que en realidad está arrancando la viruta? Es la herramienta. Entonces ustedes lleguen a fijarse con qué velocidad se está moviendo la herramienta. Y si ustedes quieren disminuir el tiempo de mecanizado, ¿sí?, aumenten la velocidad de la herramienta, ¿ya? Ahora, claro, implícitamente, ustedes pueden darse cuenta que están las revoluciones por minuto, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si estas revoluciones suben? ¿Sí? ¿Qué pasa si estas suben? ¿Qué pasa con el avance? Aumenta el avance. Correcto. Aumenta el avance. Aumenta, sí, aumenta, ¿no? Entonces son esos detallitos que ustedes tienen que tomarlos en cuenta, ¿ya? Cuando se trata de disminuir tiempos o aumentar productividad o los diámetros que quieran utilizar, ¿ya? Entonces son características de estos problemitas de mecanizado. Bueno, ahora sí podemos pasar a la siguiente parte, ¿ya?, de este temita. Miren, ¿dónde vamos a tomar en cuenta lo siguiente? Ahí está. ¿Qué máquina será esa? ¿Conocen o no? ¿Qué se llama?
Testadora, perdón. Taladro. Testadora, Taladro. perdón. No, Taladro. ¿Ya? no, Entonces aquí nosotros tenemos, este es nuestro taladro de columna. ¿Ya? Este para nosotros, sí. Vamos a escribir su nombrecito, sí. Este es nuestro taladro de columna. ¿Ya? Este taladro de columna es el que nosotros utilizamos para realizar la perforación o agujeros, ¿no? Agujeros de tipo ciego o pasantes, como lo hemos dicho, ¿no? Bien, es importante que toquemos sobre todo esta máquina herramienta, a diferencia del manual, el que ustedes tienen en casa tal vez, o algunos también pueden ser que tengan un taladro de columna, no lo sé, ¿no? Pero por lo general es más accesible un taladro portátil, ¿no? Un taladro manual, ¿ya? Bueno, no es manual, sino un taladro eléctrico, pero portátil, ¿no? Ahora, mucho estamos utilizando el de batería, ¿no? El de batería, y es muy eficiente también el de batería, ¿ya? Uno de esos taladros de batería que me ayuda, y que es percutor también, que me ayuda en un buen rango de velocidades, ¿sí? Y está incluso hecho hasta para concreto, ¿ya? Llega a costar, por lo menos en el mercado, ya en la Adolfo Mier y Brasil, sí, por esos lados, ahí está costando 2.700 bolivianos. Miren, 2.700 bolivianos, ¿ya? Y con eso ustedes tranquilamente sí tienen cierta capacidad para hacer la perforación, ¿no? De ciertas características. Un taladro de columna pequeño, así como el que ustedes están viendo en la figura, puede llegar a costar, dependiendo de la potencia del motor, calidades del material, ¿ya? Hasta en 3.500, 4.000 bolivianos, así. ¿Listo? Bien, vamos a ver un poquito de la naturaleza de esto. Si ustedes ya, me imagino que ya, pero ya lo comprenden, la broca, ¿sí? Si hablamos de la broca, nosotros vamos a situar la broca en esta parte, ¿no? Aquí va a estar nuestra broca, ¿sí? Nuestra herramienta. Todo lo que hemos ido apreciando, ¿ya? Ahí va a estar nuestra broca, ¿no? Sujetada al mandril, ¿no? Sujetada al mandril. Bueno, y nuestra pieza de trabajo va a estar aquí abajo, ¿no? En la base, ¿ya? Donde uno puede llegar a hacer el movimiento, elevación, ¿sí? O descenso de la pieza, ¿ya? Quiero que sigamos esto, miren. ¿Cuál es el hecho y lo que hemos repasado en el taladrado? Lo que hemos visto es que, claro, aquí nosotros tenemos un sentido de giro, ¿no? Ahí nosotros tenemos un sentido de giro, que es básicamente estas NRPMs. Ya, estas NRPMs, ¿no? Y ahora miren, ¿sí? Sigamos este eje, ya sigamos este eje un poquito y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. A ver, quiero que ustedes también se pongan a pensar. Sigue girando, sigue girando, sigue girando y vamos a llegar a encontrarnos a quién le está transmitiendo el giro, ¿no? Vean, ¿quién le estará transmitiendo el giro? Entonces ahí podemos darnos cuenta de lo siguiente. Quien le transmite el giro es aquí arriba esta caja metálica en color azul que ustedes están viendo, ¿ya? ¿Qué tendremos ahí? Ahí básicamente lo que nosotros tenemos es un sistema de poleas. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos un sistema de poleas. ¿Ya? Y estas poleas, miren, que a este lado tenemos un motor. Este es el motor de accionamiento. ¿Ya? Este motor de accionamiento tiene el mismo juego de poleas. Muchas veces puede ser de distintos diámetros y demás, pero va a ser invertido, ¿ya? O sea, de menor a mayor y aquí de mayor a menor. ¿Listo? Entonces, aquí lo que en realidad tenemos es un sistema de transmisión, ¿ya? Y esto está claro en eje con el eje del motor, ¿no? Y claro, ¿cómo hago para que empiece esto a girar? Sencillamente están unidas estas por unas poleas, por unas correas, mejor dicho, ¿sí? Por unas correas
Ujú. Ahí, ya. Ahí están las correas, ¿sí? Donde básicamente le está dando todo el giro, ¿sí? Toda la potencia, ya, de giro. Y está transmitiendo a través de estas correas a esta polea. Y esta polea, miren que tiene a nuestro mandril, ¿ya? Así es como está funcionando. Listo. Yo les voy a colocar aquí un concepto, un pequeño concepto. Me voy a olvidar por un momento del motor, ¿ya? Me voy a olvidar por un momento del motor. Quiero que ustedes me digan, ¿sí? Todo esto, ¿qué tipo de energía sería? Sin el motor. ¿Qué tipo de energía? Mecánica. Correcto. Mecánica. Todo esto, ¿sí? Todo esto para nosotros sería la energía mecánica que tenemos. ¿Ya? Todo esto, ¿sí? Para nosotros sería ya la energía mecánica. ¿Ya? Bien. Ahora, escuchen bien, ¿sí? Escuchen bien. Lo que le vamos a dar al motor para que tenga el giro, ¿qué será? Energía eléctrica. Correcto. A ver, Energía yo voy a eléctrica. dibujar por aquí una bornera. En realidad aquí está un capacitor, ¿no? Pero yo voy a dibujarlo más o menos por ahí. Ahí voy a tener uno. Aquí no me va a dejar dibujar en blanco, porque mi dibujo es blanco, ¿no? Pero podría ser negro, blanco, rojo, una orden de secuencia, ¿no? Ahí podría ser negro, blanco, rojo. Y podría tener hasta lo que sería mi conector de tierra, que siempre viene en bicolor. O sea, ¿a qué se refiere bicolor? O colores fosforescentes, ¿ya? Colores fosforescentes. Podría ser ese bicolor que ustedes ven, ¿ya? Puede ser señal de que tengo ahí el conductor de tierra, ¿ya? O puede ser colores fosforescentes, muy brillantes, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sencillamente, que aquí esta parte, lo que le estoy dando, en este borne, ¿sí? En este borne, y así en todos los que yo tenga, ¿ya? Lo único que le estoy dando es la característica de la alimentación eléctrica, ¿ya? Esta alimentación eléctrica que le estoy dando. Perdón, un ratito les estoy dejando entrar algunos de estos compañeros. Ya está. Entonces ahí ustedes pueden ver, sí, pueden ver que aquí lo que va a ingresar es la alimentación eléctrica, ¿no? ¿Y cómo tenemos esto? Generalmente designado. Puede ser, ¿no? Ahí sí. Por 3 fases de 50 Hz, ¿no? Sí, la frecuencia y así. Y así podría nombrar algo acerca de esto, ¿ya? Entonces, sí, como ustedes bien lo han dicho, todo esto llega a ser energía eléctrica. Energía eléctrica. Bien. ¿Quién es más grande? A ver, pues si podemos hacer un balance, ya, si podemos hacer un balance, ya. Miren, toda esta parte que yo lo he aislado, si la energía eléctrica, yo recibo esto y hace girar el motor. Ese giro ya es parte de la energía mecánica y se produce aquí el giro capaz de realizar una remoción de material, ¿ve? O un volumen de material eliminado por unidad de tiempo. ¿Cuál de las dos energías es más grande? ¿La energía eléctrica o la energía mecánica? Energía eléctrica. Energía eléctrica.
Ya, la energía eléctrica, ¿cierto? Por lo menos la mayoría ha votado por la energía eléctrica, ya, muy bien. Miren, en realidad, sí, en realidad la energía eléctrica es la que es más grande. Ahora, ¿pero por qué? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Yo voy a dibujar aquí, sí, lo que sería equivalente para mí una pieza, ¿no? Ahí tengo ahí mi pieza, ¿ya? Como desconozco el material, ¿sí? Entonces voy a imaginarme, ¿sí? Que es un material fácil de perforar y yo empiezo la perforación, ¿ya? Empiezo. Con esta parte, si yo puedo hacer el descenso del lucillo, del mandril, ¿no? En algunos esto le llama manivela, otros les llama disco de descenso, otros son solamente unas palancas, ¿ya? Aquí, miren, es como una manivela, ¿no? Una manivela de 3. Bueno, pero si esto gira, ¿sí? Esto va descendiendo, ¿listo? Entonces, miren, yo empiezo el descenso, ¿ya? Y resulta que la broca se me queda ahí frenada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué dicen? Ya solamente, ¿Cómo? A ver, ¿qué será? ¿Qué pasa? el motor solamente va a estar girando. Ya. Ahí podemos analizar un poquito, ¿cierto? Miren. Si subo por este eje, ¿ya? Subo por este eje, miren, estas poleas han quedado frenadas, ¿ya? Este motor sigue girando porque sigue recibiendo la energía eléctrica, ¿ya? Probablemente va a quedar un poco frenado, ¿sí? Porque no va a tener el mismo movimiento, pero va a pedir mayor consumo de corriente, es decir, va a alimentar sus bobinas con mayor corriente. Cuando nosotros frenamos, o en otras palabras, le ponemos más carga, ¿sí? Entonces, el motor pide más corriente eléctrica, ¿ya? Y esa corriente eléctrica lo que va a hacer es darle todavía un par suficiente para que pueda vencer. En este caso no puede vencer porque esto está completamente detenido, frenado. Entonces las correas empiezan a patinar, ¿sí? Las correas empiezan a patinar, ¿sí? Por todo esto, ¿ya? Por todo esto. ¿Hasta cuándo van a patinar? Hasta que realmente se calienten bastante, ¿sí? Y estas correas también puedan romperse, ¿ya? Puedan romperse. Entonces, mire, que ahí nosotros podemos encontrar un gran justificativo de por qué la energía eléctrica es más grande que la mecánica. ¿Cómo? Cuando nosotros hacemos la transmisión, ¿sí? Esta transmisión de movimiento, hay un pequeño momento que hay un roce, ¿sí? De correa a polea. No empiezan a girar sincrónicamente. Después sí lo hacen, pero al inicio no. Entonces, ahí hay unas pequeñas pérdidas, ¿sí? Que todo lo que le he dado de energía eléctrica, ¿sí? Va a tener la energía mecánica como. Aquí tenemos que hablar que vamos a tener unas pequeñas pérdidas. De pérdidas que vamos a tener, uno por fricción, ¿ya? Por fricción. Listo, ¿no? Entonces, estas pérdidas por fricción, básicamente lo que van a hacer es una pérdida por el calor, ¿no? O sea, lo que estoy generando ahí es fricción y la fricción va a generar el calor ahí al interior de la máquina, ¿no? Listo. Entonces, fíjense que es una de las características con la cual yo estoy perdiendo esa capacidad, ¿ya? Bien, el otro, puede ser que yo tenga algún tipo de pérdida en el mandril, ¿sí? Yo les he mostrado una de mis brocas, ¿se acuerdan? ¿Sí? La anterior. Pero yo les había dicho que una parte del cuello, ¿sí? No, sí, esta es mi broca, ¿sí? Una de estas, una pequeña parte, había quedado como un poco desgastada, ¿no? Había quedado ahí desgastado, un poquito
con un hilito, con una pequeña viruta, ¿no? Y eso es porque el ajuste con el mandril, ¿ya? No ha quedado bien realizado. Entonces puedo tener una cierta pérdida también, ¿ya? Puedo tener también una cierta pérdida por los elementos de sujeción, ya por los elementos de sujeción. Listo. Entonces, la otra característica, cuando nosotros estamos hablando ya de realizar la perforación, ¿sí? Puede ser el contacto directo de la broca, ya, el contacto de la broca directo a gran velocidad con la pieza, ¿sí? Lo que va a producir es directamente igual fricción. Y esta fricción lo único que va a hacer es botar virutas incandescentes y puede ser que rompa hasta la broca. Pero si no rompe la broca, igual aquí tendré una pérdida, ¿sí? Directamente. Podemos colocarlo aquí. ¿Sí? Una pérdida por la herramienta. Ya por la herramienta. ¿Sí? Entonces, por eso es que la energía mecánica resultante sí, es más baja, ya es más baja. Bien, en realidad creo que esto se entendería mucho mejor si yo a esto le digo que la energía mecánica que necesito para el mecanizado, más las pérdidas por fricción, más las pérdidas por sujeción, más las pérdidas por herramienta, ¿sí? Todo esto me da la energía eléctrica. La energía eléctrica se disipa en una energía mecánica útil, que es la necesaria para realizar la perforación o los orificios, los agujeros. Pero parte de esta energía eléctrica se va en pérdidas por fricción, pérdidas en la sujeción y pérdidas por herramientas, ¿ya? En la energía eléctrica, dentro del motor, seguro que también tenemos en el cobre de los bobinados, en el cobre del estator, en el cobre del rotor, ¿sí? Pero no tomamos en cuenta. Ya ahorita no lo tomamos en cuenta, eso lo van a tomar en cuenta en máquinas síncronas, asíncronas, ¿sí? Ahí van a hablar de esa parte. ¿Listo? Bueno, yo lo que quiero que entiendan es que si bien necesito realizar un mecanizado, ¿ya? Quien me da la energía suficiente es el motor eléctrico. Y ese motor eléctrico, ¿sí? Me suministra toda la energía que yo necesito, pero de la red. Entonces consume tensión y corriente en un determinado tiempo, ¿no? Hasta que nosotros terminemos de utilizar. Listo. Entonces, muy ligado a esto, al concepto de energía, sobre todo si nosotros queremos saber en un determinado tiempo, vamos a hablar de potencia, ¿no? Entonces tenemos potencia eléctrica y potencia mecánica. Listo. Por lo general, un concepto clave que nos ayuda a todo esto, a tomar en cuenta solamente esto, ¿sí? Es el coeficiente de rendimiento mecánico. ¿Ya? Y este coeficiente de rendimiento mecánico ya está dado, está tabulado. Puede ser de 0.75. Algunos autores toman de 0.7, ¿ya? 0.75 a 0.85. ¿Listo? Ese es un rendimiento mecánico que nosotros podemos establecer. Ya. Vamos a hablar un poquito de la energía eléctrica. Por ejemplo, aquí cuando tenemos la parte de la energía eléctrica, ¿ya? Lo que nosotros podríamos, decir es que esta energía eléctrica va a venir a nuestra planta de un transformador, ¿no? ¿Cuánto tiene de rendimiento un transformador? ¿Alguna idea? ¿Cuánto?
99%. ¿Ya? Es una máquina estática, ¿sí? Pero que en realidad llega a un rendimiento del casi 100%, ¿sí? No tiene movimiento aparente, ¿sí? Pero han ido estudiando algunos conceptos en los que se puede ver que existe vibración en los devanados del transformador, ¿no? Se ha ido viendo, se está viendo, ¿no? Recién esos conceptos. Se dice que hay una ligera vibración de los devanados del transformador, lo que puede contribuir a las pérdidas. Pues si así fueran esas pérdidas grandes, miren, llegamos a un 99% de rendimiento, ¿no? Por eso se considera que el transformador es una de las máquinas de más alto, transformadores del orden del 99.5, 99.7, 99.9%, ¿no? De rendimiento, ¿ya? Bien. Ya, y una pregunta así, simplemente de cultura. ¿Cómo hago para invertir el giro en este motor trifásico? A ver, ¿este motor es trifásico o monofásico? Trifásico. Trifásico, ya, trifásico. Ustedes siempre cuenten las alimentaciones. Aquí tengo, este va a ser mi L1, sí, este va a ser mi L2, este va a ser mi L3 y este va a ser mi N, ¿no? Neutro. Listo. Puede existir solamente conexión trifásica con L1, L2 y L3, nada más. ¿Listo? Ya. ¿Cómo hago para invertir el giro en este motor trifásico? Cambio las polaridades. Positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. ¿Y cuál de estos será positivo y cuál de esos será negativo? Pero estamos yendo por ahí. Está más o menos bien la respuesta. Ya. Miren. Para hacer girar, el motor va así, ¿no? L1 va a U1, L2 a B1, L3 a BW1, ¿ya? Listo. Así van y gira a la derecha, gira a derechas. ¿Qué pasa si yo invierto el L1 al B1, el L2 al U1 y este normalmente? Ahí ya se convierte o ya hay un sentido de giro al contrario. Ya sería izquierdas, ¿listo? ¿Qué pasa si en lugar de cambiar el L1 y L2 yo cambio el L2 o el L3? Perfecto, ¿sí? También gira al otro lado, ¿ya? Entonces ahí ya hay una variación, ¿no? Una variación en esto de hacer variar el sentido de giro, simplemente muevo uno de ellos, ¿no? Invierto uno y ya tengo giro al otro lado. Listo. ¿Cómo hago para cambiar el giro en un motor monofásico? El motor monofásico no tiene todos estos, ¿no? Todos estos componentes, no los tiene todos estos. ¿Cómo hago para cambiar el giro? Así va a ser nuestro motor monofásico, nada más. ¿Cómo se invierte el giro? En el motor monofásico no puedo hacer inversión. ¿Qué pasa si lo invierto? Es corriente alterna, entonces sigue siendo lo mismo, ¿no? No hay ni siquiera esta diferencia de L1 y L2, o sea, no hay colores. Por eso es que nuestros cables en casa, sí, o nuestros cordones, son blancos y listo, ¿no? Sí, son blancos y listo, ya no. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para eso está, ¿sí? Para eso está nuestro capacitor, ¿ya? Nosotros agarramos un capacitor y es como si este capacitor nos va a ayudar a partir uno de los devanados, ¿listo? Y con esto hacemos el cambio, ¿ya? El cambio de giro. Entonces, no vamos a tener nada con esto de los bornes, simplemente invirtiendo, no, ya no funciona así. Utilizamos un capacitor.
¿Listo? Bueno, entonces cuando ustedes vean uno de estos motores monofásicos y tiene su capacitor, ¿ya? Uno les está dando la información de que puede ser cambiado en dirección de giro. Y estas máquinas herramientas siempre tienen que tener esa capacidad de invertir el giro también, ¿no? ¿Sí? Para que yo pueda hacer el retirado completo. Listo. Bien. Esto nosotros podemos determinar lo siguiente, ¿ya? Si yo tengo de dato, ¿ya? Si yo tengo de dato, miren, la potencia eléctrica, ya la potencia eléctrica, igual a 500 watts, ya a 500 watts, ojo, estoy hablando de potencia, ¿ya? Entonces la potencia mecánica, ¿sí? Vamos a colocarlo como N sub M, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? Voy a tomar en cuenta este rendimiento, ¿ya? Este rendimiento, ¿sí? Ese rendimiento mecánico, multiplicado por la potencia eléctrica, ¿ya? Que le puedo poner N sub E. ¿Listo? Si yo quiero hacer un poco del ejercicio, ¿sí? Miren, de 0.75 a 0.85. Yo le puedo poner, si queremos, un 0.8, ¿sí? Un 0.8. Y esto lo multiplicamos por 500. Bien, y esto me sale igual a ¿cuánto? Cuatrocientos. 400. Lo que quiere decir que estas pérdidas de fricción, sujeción y herramientas me están consumiendo 100 watts, ¿no? Me están consumiendo 100 watts de la potencia eléctrica. ¿Listo? Bien, y esta es la potencia que debo utilizar, ¿ya? Que debo utilizar para realizar todo el cálculo que necesito, ¿ya? Es que sucede lo siguiente. Vamos a un poquito de la parte de nuestro próximo ejercicio. Cuando nosotros estemos realizando voy a colocarlo aquí un poquito. Ya, cuando nosotros estemos realizando nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a descubrir, ¿sí? Y sobre todo en la broca, ¿ya? En la broca, que nosotros tenemos aquí un cuidado de ¿qué? De que cuando estemos haciendo girar con estas RPMs que nos va a dar todo este motor, ¿sí? Vamos a ver pues que existe una fuerza de corte en este sentido, ¿sí? En este sentido, ¿ya? Y esa fuerza de corte, miren, esa fuerza de corte, ¿ya? Va a ser proporcional, o va a ser, o bueno, por lo menos para calcularla, vamos a tener que utilizar el par torsor que nos da el motor. ¿Listo? Bien, en otras palabras, esta fuerza de corte me va a dar la plaquita, ¿no? Esta plaquita va a empujar, ¿sí? Va a empujar. Ahora, una vez que esté empujando, ¿sí? Todo esto, va a ir arrancando el material, ¿sí? Pero, a ver, analicemos lo siguiente. El punto de giro de la broca está aquí. Este es el centro, ¿sí? Este es el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy haciendo un mapa de fuerzas, ¿ya? Voy reduciendo esta fuerza conforme me voy acercando al centro, ¿no? Y eso es normal, porque en realidad lo que les estoy hablando aquí es básicamente que esta fuerza de corte multiplicado por este radio, ¿qué sería? ¿Qué sería? Momento. Correcto. Es un momento, ¿no? Y aquí, bueno, tal vez conviene hacer esta representación más aquí.
Ya yo voy a trabajar más o menos así. Ya. Yo puedo decir que aquí, sí, para mí todo esto es el diámetro de la broca. Ya, ese es el diámetro de la broca. Listo. Entonces, ¿qué puedo sacar? Aquí, miren, que el par torsor va a ser igual ¿a qué? A la fuerza de corte multiplicado, necesito un brazo, ¿no? Necesito un brazo. Y ese brazo va a ser sencillamente esto, ¿qué es? El diámetro de la broca dividido entre 2. Listo. Ahí está mi expresión del par torsor, ¿ya? Del par torsor. Entonces, este par torsor es el que me va a ayudar a tener en cuenta el 1. Si estoy transmitiendo correctamente la potencia desde el motor, ¿sí? Hasta el husillo, ¿no? ¿Por qué? Porque este motor tiene una potencia, tiene un par torsor, ¿listo? Y ese par torsor tendrá que ser, si no es que el mismo, ¿sí? Uno próximo al que yo tengo en el husillo. ¿Por qué no va a ser el mismo? Porque tengo pérdidas por fricción, por sujeción, por herramientas, ¿ya? Bien, entonces, miren, en otras palabras, ustedes pueden determinar con esta ecuación de la fuerza de corte, ¿ya? Que es la fuerza necesaria para arrancar la viruta, podrán determinar un par torsor. Y con este par torsor, ¿te acuerdas? RPMs con las que vamos girando, nosotros podemos llegar a obtener una potencia. Y esa potencia, ¿sí? La podemos afectar por nuestro rendimiento y vamos a sacar una potencia eléctrica necesaria. Y así podemos comprar ya el motor que se nos ha quemado en nuestra planta o cambiar de motor, muchas de estas cosas, ¿no? Vamos a completarlo con esto último, ¿ya? Para que todo esté claro. ¿Sí? Pero yo aquí ya les he dejado esto listo, ¿sí? Entonces, sigamos. Ahora, ¿a qué es igual el par torsor? ¿Ya? Cuando quiero hablar de potencia. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cómo es la ecuación del par torsor en función de las RPMs? ¿De acuerdo o no? Dice que el par torsor, bueno, a ver, quisiera que eso se acuerden, mientras tanto yo voy a completar esto. No se olviden que en el caso de la broca tenemos aquí dos partes cortantes, ¿no es cierto? Dos partes cortantes. Entonces, la otra, ¿sí? Estará, claro, diametralmente opuesta. Sí, aquí, así, así, así y así, ¿ya? Esto es el otro detalle que nos hablamos. ¿Esto por qué? Porque está en el otro lado, con la otra parte cortante, ¿ya? Entonces cada parte cortante hace esto. ¿Qué pasa con una fresa? Me salgo un poquito del contexto. Que tiene 10 partes cortantes, tiene 10 fuerzas de corte, actuando por cada plaquita, ¿ya? Y en el centro, donde es el centro de giro, no se van a olvidar que esta fuerza llega a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el brazo también es 0. Entonces, miren que ahí no tengo nada de esfuerzo presente. ¿Listo? Bien, entonces, esta es para nosotros la expresión también de la fuerza de corte, que nos dice que es pues igual, ¿ya? Que es igual tanto este lado o este lado. O sea, en otras palabras, por parte cortante es igual, ¿ya? Es igual. Bien. Y la otra expresión que a nosotros nos va a ayudar, ¿sí? Es lo que les estaba comentando del par torsor.
El par torsor se dice que es igual también a la potencia dividida entre el número de revoluciones por minuto. ¿Ya? Dice que también es igual a eso. Veamos cómo puede ser esto igual. Voy a colocar aquí, miren, esta potencia generalmente está dada en watts y estas están colocadas en revoluciones por minuto. Ya, revoluciones por minuto. Bien, entonces aquí voy a empezar a hacer una analogía, ¿ya? ¿Qué son los watts? No es otra cosa que Newton por metro sobre segundo, ¿no? Porque Newton por metro es Joule y Joule sobre segundo es watt. Listo. Bien. Aquí, bueno, voy a volver a copiar esto, sí, revolución. Para que esto también sea un problema, ¿no? Por minuto porque ya se sobreentiende, ¿no? Entonces, miren, si simplifico un poquito, ¿ya? Estaría llegando a obtener que este par torsor había sido igual a que este minuto con este minuto se van, ¿sí? Esta revolución con esta revolución se van, ya está. Bien, este segundo con este segundo se van, ¿no? ¿Qué voy a tener? Sencillamente, ¿qué? Que si quiero hablar en estas unidades, voy a decir que el par torsor, no, este par torsor había sido igual a ¿qué cosa? ¿Qué es lo que me ha quedado? Potencia. Aquí está unidades de par torsor, ¿cierto? Pero quiero que me digan estas constantes. ¿A qué va a ser igual? Este 2 lo puedo simplificar todavía con 1, ¿cierto? Y este 60 entre 2, 30. ¿Listo? Ahí está, pi sobre 30, ¿cierto? O lo que quiere decir 30 sobre pi. Entonces, si yo lo ordeno un poquito, voy a tener a 30 sobre pi por la potencia dividido entre el número de revoluciones. ¿Listo? Donde esta potencia debe estar en watts y este debe estar en RPM. ¿Ya? Y este par torsor, miren, ya nos va a ayudar de sobremanera, ¿sí? Nos va a ayudar de sobremanera. ¿Por qué? Porque si yo tengo, vamos a hacer un repaso. Si yo determino la fuerza de corte en función de qué está. ¿Mm? ¿En función de qué? El diámetro. En función de qué está la fuerza de corte, ¿ve? De las RPMs. No. ¿La potencia? No. A ver, un diagramita así pequeñito. Aquí haremos. Yo sé que con esto se van a recordar. ¿En función de qué?
La resistencia del material. La resistencia del material. Claro, en función del material. No se olviden que la fuerza de corte siempre va a depender del material. ¿Quién da la fuerza de corte? O sea, ¿quién imprime la fuerza de corte? La máquina. ¿Pero a quién? A la plaquita. La plaquita es la que va a ir y le va a arrancar el material, ¿cierto? Y esta es la fuerza de corte. Esa fuerza de corte no es la misma que para el aluminio, que para el acero, que para el cobre, no es la misma. Entonces, ¿de quién depende? Del material, ¿cierto? Entonces, miren, yo tengo aquí un material dado, listo. Para este material, yo sé, tengo una curva de ingeniería, y con esta curva de ingeniería puedo llegar a sacar una fuerza de corte. Esta fuerza de corte, con el diámetro de broca que yo quiero utilizar, miren, ya puede darme el par torsor que yo necesito. Y este par torsor que yo necesito, sencillamente me puede ayudar para sacar la potencia. Y esta potencia yo la puedo afectar con mi rendimiento y con eso podré dimensionar básicamente mi motor. ¿Sí? Entonces ese motor, ¿sí?, es el que me va a ayudar. Ahora, ¿puedo hacerlo a la inversa? Por ejemplo, pregunta, ingeniero, necesitamos perforar 500 agujeros en este nuevo material. A ver, véanoslos, ¿qué van a hacer? Entonces ustedes van a ir a su máquina, van a determinar la potencia que tiene su motor, que está en su placa, van a afectarlo por el rendimiento mecánico, entonces van a tener la potencia mecánica. Tienen la potencia mecánica, tienen las revoluciones a las que gira su taladro, tienen par torsor. Este par torsor lo reemplazan con el diámetro de la broca y sacan la fuerza de corte. Y si esta fuerza de corte supera a la resistencia que tiene el material, entonces sí pueden. ¿Qué pasa si no supera? No van a poder, ¿sí? Entonces miren que de esa forma esta parte sí la tienen que ustedes que dominar y tienen que saber. No se olviden que para el mecanizado por arranque de viruta todo depende del material. Si el material es muy resistente, necesita elevado esfuerzo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Mayor fuerza de corte. Y esa fuerza de corte, si estoy hablando de un elemento en rotación, que por lo general siempre vamos a tener, ¿ya? Entonces habla de un par torsor. Ese par torsor a una determinada velocidad implica que nosotros tengamos cierta potencia, ¿no? Y esa potencia la tengo que suministrar puede ser con un motor eléctrico o hasta incluso con algún otro tipo de accionamiento como las turbinas de vapor, tal vez podría ser, o los de tipo neumático, ¿no? Sí, que es con aire comprimido, pero bueno, eso ya es otro tipo, ¿no? Lo que ustedes siempre se van a enfrentar siempre va a ser con la energía eléctrica, ¿ya? Bien, ¿hay alguna preguntita? Para que quede clarito, solamente miren esto. ¿Qué es esto? Un factor de conversión. Correcto. Un factor de Nada conversión. más que este es un factor de conversión. Un factor de conversión, ¿ya? No es otra cosa, ¿sí? No es otra cosa que un factor de conversión. Listo. Donde la potencia tendrá que estar en watts y en revoluciones por minuto. Pero ojo, para hacer esa conversión no me he basado en nada más que un análisis dimensional, ¿no? ¿Sí? Fíjense. Esto lo estamos haciendo para simplificarnos después del ejercicio, ¿ya? Bien. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez? ¿Alguito que no haya quedado claro? ¿No? Listo. Bueno, entonces miren, el día jueves nosotros hacemos nuestros últimos ejercicios para esta partecita y con eso hubiéramos acabado este tema, ¿ya? Hubiéramos acabado este tema y vamos a entrar a lo que sería básicamente ya nuestros procesos de deformación volumétrica, ¿no? Y que va a ser básicamente la segunda mitad de la
de la materia y un poquito más, ¿no? Asistido a clases, no se olviden que todos los que han asistido hoy día, ¿sí? Tienen sus puntos ganados, ¿ya? Porque hemos llegado a los 70, ¿no? Y nos hemos mantenido así, ¿listo? Bueno, yo les agradezco por haber asistido y nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, dije. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.